Bueno, estamos de regreso en el programa, como lo habíamos anunciado, y está con nosotros el congresista Justiniano Apaza. Él es congresista arequipeño por el Frente Amplio, pero además ha sido largo dirigente del transporte de carga en el sur, en Arequipa y a nivel nacional. Así es que vamos a hablar del paro y de muchas otras cosas, la izquierda y del tema político. Congresista, bienvenido. Enrique, muchísimas gracias por la invitación, como decía, la gentileza que tienes y consecuentemente muy buenas noches también a todos los televidentes que estamos de repente interrumpiendo sus hogares, pero es necesario de que los congresistas demos la cara, las cuentas y estamos dispuestos a responder todas las preguntas, Enrique, que a través de tu persona estoy seguro que la población la va a hacer. Tenemos mañana un paro. Todos los sectores del transporte, desde urbano, interprovincial, carga, taxistas. Todo es por una decisión del gobierno, parece que del ministro de Economía en especial, de subir los impuestos. ¿Cómo va a ser la paralización de mañana y cómo interpreta las manifestaciones, no solo de Arequipa, sino de Juliaca, de Cusco, donde las protestas han sido bastante fuertes y serias, ¿no? Sí, mira, aquí que en primer lugar, permítaseme solidarizarme con todas las reclamaciones, las protestas de la población, no solamente arequipeña, sino de todo el sur. Hoy día está Juliaca terminando un paro de 48 horas, hoy día está iniciando Tacna un paro de 48 horas y mañana, por decisión unánime, ¿no?, la Cámara del Transporte Nacional, Región Arequipa, también ha determinado paralizar sus labores en protesta por lo que el gobierno ha hecho lo más fácil, cuál es meter la mano al bolsillo de los que menos tienen, ¿no? Y en ese caso la Federación de Trabajadores también lo felicita por la decisión que ha tenido el día de ayer a apoyar esta paralización con un desfile o marcha o movilización. Pero lo concreto, también el sector educación, ¿no? También se parece a un paro general. Es un paro general, en otras palabras. Y me alegra porque el pueblo de Arequipa, después de tiempo, despierta de este letargo, de esta pasividad, de esta conformidad. La juventud se ha vuelto conformista, facilista, y eso nos ha hecho mucho daño. Recordarás tú, que cuando tú eras muy joven, y aún eres, pero más joven y casi niño, los movimientos eran en protesta cuando subían la gasolina 5 centavos a 10 centavos. Hoy día ha subido casi un sol 50, no es 20 centavos como lo dice, como le dice el ministro. Y esto, creo que el pueblo tiene razón de protestar, tiene razón de hacer llegar, lo único que le queda, protestar en las calles, desahogar de repente, pero con profunda convicción. ¿Y cree que el paro del Cusco, el paro de Juliaca, el paro de Arequipa, el de Tacna, realmente podrían hacer que el gobierno retroceda? Ya ha habido un retroceso importante cuando dijeron que querían hacer pagar el impuesto a la renta a los que menos ganan. Lo curioso del impuesto selectivo al consumo es que afecta a la población, pero también han saltado hasta el techo en la CONFIEP y en la Sociedad Nacional de Industria. Entonces, el asunto complica bastante la postura del gobierno, ¿no? Claro, lo que siempre he dicho y manifiesto una vez más, este gobierno no tiene una personalidad política definida. Las marchas, las contramarchas, las decisiones, las indecisiones. Recordarás, Kika, que se anunció una revisión de los peajes, que lo anunció el Premier. Sin embargo, el ministro de Economía lo desmintió, que no se revisaba ningún contrato de los peajes. Sale el presidente de la República y manifiesta de que sí van a revisarse los contratos de esta situación que lo ha puesto difícil el negociado a través de Odebrecht, eso ya todos sabemos. Ahora, luego sale el ministro y dice, el ministro de Economía dice de que deben pagar impuestos todos aquellos ciudadanos que ganan menos de 2.000 soles. Viene el Premier, lo desmiente. Entonces, ¿qué decimos al país? ¿Quién gobierna? ¿Quién, el presidente Vizcarra, el de Economía o el Premier? Por eso decía, para terminar,
falta de personalidad política, no tienen un programa ¿no? Pero ¿no planificado. tienen un programa? Yo tengo una pregunta. ¿Quién llamó al ministro de Economía? ¿Los congresistas tienen una idea? Porque los ministros de Economía no es que estén desperdigados o que alguien salga. Mayormente se hace consultas con los sectores empresariales y por allí salen las sugerencias. ¿Usted tiene una idea de quién propuso a ese ministro de Economía? No ha sido de conocimiento ni de consulta, pero como a una pregunta que hacía Mercedes Arauz últimamente, de que el presidente Vizcarra había nombrado al premier, y él dijo, yo soy el que nombra a los ministros, por tanto tiene que asumir esta responsabilidad y tiene que sentar pues autoridad. Pero si no hay un lineamiento, no hay una planificación, ¿no? Para gobernar un país que no es fácil como lo hacía en una región, tenemos que por lo menos asesorarnos, ver cómo van a ser las consecuencias. Después de este paro viene un paro indefinido, ¿no? Un paro indefinido que lo está provocando el propio gobierno. En medidas, bueno, los propios empresarios lo han dicho, lo más fácil es subir los impuestos para hacer caja. Lógico. Entonces, si eso es lo que está ocurriendo realmente, las cosas podrían ponerse de color oscuro. Más que oscura. ¿Qué prevé usted políticamente hablando? Porque se pensaba que de un periodo de inestabilidad deberíamos pasar a un periodo de estabilidad. Había un consenso, por lo menos en el Congreso, de no hacerle la vida a cuadritos al nuevo presidente. Exacto. Pero se están haciendo la vida a cuadritos agitando ellos mismos la calle. Claro, porque recordemos lo que el premier dijo en su presentación. Dijo, vamos a hacer una nueva forma de política. No vamos a atentar contra los pobres. Vamos a modificar nuestra forma de recaudación. Sabemos que no hay plata, pero vamos a saber hacer. Sin embargo, han hecho lo que siempre todos los gobiernos lo han hecho. Todos los gobiernos han hecho, desde Fujimori, de Alan García, meter la mano al impuesto selectivo al consumo. Y esto no golpea al transportista, pero sin embargo vamos a ser nosotros los que encabezamos esta paralización el día de mañana, si no golpea al que menos tiene. Quiero que me explique eso. Tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría saber cómo el impuesto selectivo al consumo a los combustibles, usted está diciendo que no afecta directamente a los transportistas, pero sí a los más pobres, porque ustedes lo van a trasladar. Quiero que me explique todo ese mecanismo y cómo lo están analizando desde el sector transportes del que usted no está desligado. Tras la pausa seguimos con el congresista Justiniano Apaza. Estamos de regreso en el programa, sigo con el congresista Justiniano Apaza, del Frente Amplio, congresista por Arequipa y exdirigente del transporte. Quedamos sin poder explicar qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa cuando el gobierno decide subir el impuesto selectivo al consumo, a los combustibles? Hasta el momento, el transportista, tanto de carga como de pasajeros, de taxis, de servicio urbano, están absorbiendo esta suba de los precios de los combustibles, porque tienen un reclamo al gobierno de que se rebaje el impuesto selectivo al consumo. Han estado en mesas de trabajo y últimamente no se presentó el ministro, no se presentó nadie y han tenido que terminar por esta paralización, por el desprecio que ha sufrido el gremio. Entonces, como se ha advertido y se está advirtiendo con este paro, ¿no? Un paro indefinido del transporte a nivel nacional, ¿no? Creemos de que todavía no se ha tomado la decisión de sobrecargar en los servicios, en el transporte de pasajeros y de carga al usuario. Porque en última instancia el transportista no se convierte sino en un mero cobrador del gobierno. Del gobierno, ¿no? Traslada. ¿Y quién es la consecuencia? La consecuencia es el que paga al último, ¿no? Y esto es lo más lamentable. Aquel ciudadano que no tiene a veces para el pan. Pero, ¿usted cree que realmente las cosas podrían subir sustancialmente? Los productos, las mercancías que transportan podrían subir, el pasaje urbano, los pasajes interprovinciales, ¿realmente podrían subir? En el caso del pasaje urbano interprovincial, esta mañana escuchaba en un canal también de televisión, el taxista decía, tendríamos que subir nuestras carreras de 1 sol a 2 soles, ¿no?
esto depende todavía de la oportunidad que se le está dando al gobierno para que pueda reflexionar Pero tanto y rebajar. así, 1 sol o 2 soles, tanto es Manifestaba así porque la suba de la el gasolina. problema no solamente es el pago del petróleo o la gasolina, suben los repuestos, suben las llantas, sube la mano de obra del mecánico, porque el mecánico por una llanta, por ejemplo, te cobraba 50 soles, te estoy hablando de camión, 50, 60 soles, ahora tiene que ser 70 soles. Y aquí surge la especulación. En el caso de transporte de carga, más bien, tiene que seguir absorbiendo el camionero pequeño y mediano, porque la competencia entre los propios transportistas, ¿no? Los generadores de carga especulan y dicen, no te puedo pagar, si quieres me sigues teniendo el mismo precio. El mediano y el pequeño tiene que asumir esta responsabilidad porque por lo menos recupera para pagar sus combustibles. Ahí sale la especulación porque no hay control. Pero sin embargo, la empresa Coca-Cola, la cervecería y todos, ya suben sus precios, donde el flete está contemplado en sus costos. Pero esos costos que se han contemplado no lo trasladan al transportista. Entonces la especulación, el comercio, en productos, sobre pretexto de la gasolina, subía la gasolina. Eso ya se hace un común decir. ¿En qué va a terminar esto? Esto va a terminar que si el gobierno no reflexiona, si Vizcarra no se pone bien los pantalones, esto coloquialmente hablando, puede venir un caos y un desgobierno. O sea, ¿cree no hay que olvidar, la calle realmente se puede agitar? Naturalmente. Y son los sectores, mayormente los sectores de izquierda los que agitan la calle. ¿Hay esa predisposición? ¿Usted cree que...? Yo creo que sí, porque los que recogemos la voz de la calle somos reales y somos objetivos. Los que estamos en esta lucha y siempre hemos estado a través de los años, la voz de la calle tiene una fuerza, pero enorme. Se está diciendo de que el Congreso debe cerrarse. Se compra televisores, se compra flores, se compra computadores, etcétera, etcétera, y debe cerrarse. Que se vayan todos. Y tienen muchísima razón. Yo mismo en este momento digo de que debemos irnos todos. Porque si no legislamos, naturalmente, recordar aquí que yo hace meses atrás ya, hace un año yo sostuve de que se cierre el Congreso, fui tipificado de terrorista, de antidemocrático, de golpista, pero yo visualizo eso en el Congreso, no se están, en estos 2 años que se ha tenido en la directiva al fujimorismo, no se está legislando leyes de trascendencia, no hay. Todos son leyes declarativas, declárese que se construya, declárese, pero no hay debate. ¿Qué tipo de leyes cree que debería estar discutiendo en estos momentos? Por ejemplo, con los trabajadores. La negociación colectiva, por ejemplo, en el cual los trabajadores tienen un derecho que constitucionalmente les pertenece, que constitucionalmente el Tribunal Constitucional ha dicho de que debe de respetarse y le ha dado 2 años al Congreso para que se legisle. Ya estamos en el 3er año y no se legisla. Tenemos el problema de desaparecer el CAS, una explotación moderna, ¿no? En este mundo donde los derechos se deben respetar. Hay leyes tan trascendentes que se puede incluso modificar el aspecto político y económico de la propia Constitución. Tenemos la reforma electoral, por ejemplo, que debemos de desmenuzarlo, analizarlo, debatirlo. Debe haber reelección o no debe haber, si debe haber la bicameralidad o no. Leyes de trascendencia, porque con este proceso... Si usted quiere cerrar el Congreso, porque es la voz de la calle, además, menos se va a querer la bicameralidad. Pero es que mira, esos son puntos que deben tratar. Porque si no vamos a seguir teniendo un Congreso como es el actual y los anteriores. Entra todo, cualquiera entra y dice soy congresista. Y eso no puede ser. Hay gente narcotraficante, hay gente que tiene juicios y se escudan en la inmunidad parlamentaria. Hay gente que ha entrado con certificados falsificados. Si no cambiamos eso... Pero eso hay en el fujimorismo, hay también en el Frente Amplio, porque yo sé que usted ha querido pasar por agua tibia el tema, pero a mí particularmente, si no me gusta que compren televisores con mi plata, si no me gusta que compren florecitas con mi plata, menos me gusta
que se pague a personas que han sido dirigentes terroristas, o sea, cabecillas terroristas, y que se les pague con mi plata en el Congreso de la República, donde están las fuerzas democráticas precisamente para debatir las leyes que usted está reclamando. Entonces, Sí, eso. eso. Y Foronda, Claro. la señora muy Foronda ha respondido, ¿no es cierto? Yo creo que ese asunto no, usted por lo menos no ha sido lo suficientemente duro No, pero en su mira, análisis. mira, Quique, eso va a seguir existiendo. No serán en este caso los del MRTA, serán, por ejemplo, los que visitaron la sala del CIN, serán los que asesinaron a mucha gente en tiempo del APRE, en fin. Por eso que es necesario, que cambiar. Debemos de legislar abiertamente en consultas populares. No debemos de aprovechar dos periodos donde se ha desprestigiado enormemente el Pero, Congreso. ¿qué falló? Por ejemplo, usted se siente bien en su bancada ahorita. El presidente de la comisión que iba a investigar el proyecto Majes Siguas, se le está tratando de levantar la inmunidad porque se le está encontrando un delito de función cuando era alcalde, ¿no? O sea, un funcionario público con supuestos indicios de corrupción, por decirlo menos. Nosotros los del Frente Amplio tratamos, por lo menos, de no cometer errores. Y él ha renunciado ya, sin que se lo soliciten. Él ha renunciado a esta presidencia de la comisión. Entonces, creemos de que gente que tiene pues, procesos realmente no pueden ni deben dirigir. ¿Con qué moral podría luchar contra la corrupción si de repente yo estoy inmiscuido en signos o indicios de corrupción? ¿De eso está plagado el Congreso? Está plagado si no queremos a que se haga un análisis personificado por cada congresista. Lamentablemente todos pagamos las consecuencias de lo que se cometen grasos errores. La ausencia del debate es lo peor que se puede hacer en este Congreso. No hay debate, todo es al voto como en el colegio. Como no hay argumentos, al voto. Un fujimorista que presente un proyecto hoy día, mañana es ley. Usted diga, lo observa el gobierno. ¿no? ¿Y por qué? Y lo ratifica. Pero hay una posibilidad. Existe la posibilidad ahora de que el fujimorismo pierda o deje de presidir el Congreso de la República. Si las fuerzas democráticas deciden juntarse y presentar una candidatura única, es probable que lo logren. Pero resulta que el Frente Amplio quiere mandar su propia lista, lo que involucra ya división y pérdida. Sí, lo que se necesita. En el Frente Amplio no ha habido el acuerdo, Quique. Es una idea o una expresión voluntaria, personal e individual del congresista Arana. No ha habido ustedes acuerdo. No se han sentado a debatir. No ha habido acuerdo. Y Arana no ha es habido. un vocero oficial para No es determinar vocero eso. oficial porque el vocero es Wilber Rosas, ¿no? Pero aquí surge la coyuntura difícil para nosotros mismos. Si se inspectora irregularmente, porque no se ha llevado un debido proceso con estos 3 ciudadanos, donde está imbuido Kenji, ¿no? Vamos a permitir que esto siga igual que antes. ¿Por qué? Porque si los inspectoran, los que reemplazan ya no van a ser Avengers, sino van a pasar a las filas de Fuerza Popular. Entonces, aquí ya vienen para las próximas elecciones, y no es la primera vez que tú sabes, yo sé cuántos años ya parlamentario, aquí vienen pues los ayayeros, los adláteres, como decía un amigo mío, para quien se acomoda mejor. Aquí no hay convicción, aquí no hay decisión política. Por ejemplo, esto del Frente Amplio. Si el Frente Amplio no ha decidido, ¿por qué tiene que alguien postular? Igual. Ya lo ha dicho ¿Usted ha hablado con Arana? ¿Usted ha hablado con Arana y le ha dicho, no hay acuerdo, ¿por qué dices eso? No, es que esta expresión lo ha dado cuando nosotros hemos estado en Todavía no se ha comunicado. Pero se ha comunicado. comunicado con sus otros colegas de bancada. Exacto. Y ellos están también preocupados porque si es que hay que participar de las elecciones en las mesas, tendría que haber un consenso. No podemos nosotros a título personal, yo quiero ser. El yoísmo debe acabar, el grupismo debe acabar en la vida política del país. Por eso estamos como estamos. ¿Y usted cree que Arana ha sido un yoísta? ¿Que ha pecado de eso, por lo menos en esto?
lógicamente, si él dice yo quiero ser, es el yoísmo, ¿no? Y nosotros consideramos que esto no es positivo. Tenemos que ir a una nueva pausa. Le propongo que cuando regresemos hablemos de casos específicos de Arequipa. Por ejemplo, Tía María y Proyecto Majesiwas. Estoy con el congresista Justiniano Apaza. Tras la pausa, sigo con él. Estamos de regreso en el programa. Estoy con el congresista Justiniano Apaza. He leído yo últimamente en los periódicos que el proyecto Tía María ya no tiene ninguna traba judicial, que se acaba de levantar una medida cautelar que paralizaba, por ejemplo, la posible entrega de la licencia de construcción que la tiene que hacer Claro. el Ministerio de Energía y Minas, que es lo único que les falta. Realmente, este proyecto podría salir. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe de la postura del gobierno? ¿Qué sabe de Sauder? En primer lugar, sobre la postura del gobierno, es una posición totalmente ecléctica, indefinida, del ser y no ser. Por una parte se dice se va a respetar la decisión de los pueblos, que no se va a imponer, y por otra parte manifiestan de que la minería es esencial para el resurgimiento económico del país, que intrínsecamente dice que puede imponer la minería. Y respecto a lo de la Sauder, sí tenemos que rechazarlo tajantemente. Es una actitud totalmente provocadora. El pueblo ha dicho que no va a dar la licencia social, que es lo elemental, ¿no? Y lo elemental porque en reiteradas oportunidades las manifestaciones del dueño, señor Rocha, las manifestaciones últimas descabelladas del gerente, donde se dice que los tambeños tienen genes terroristas, en fin, sí, están al borde del delirio, están locos, o es que no sé qué tienen. Nosotros creemos que si se quiere sociabilizar, porque la Sauder goza pues de un poder económico bárbaro gracias a nuestras riquezas, ¿no? Se está gastando dinero en la televisión y en todos los sectores. Ha querido comprar conciencias a los tambeños, les ha pintado las veredas, les ha querido implementar 2 o 3 médicos. Esa no es la solución. La solución, si se quiere sociabilizar, tiene que compenetrarse con las necesidades de la población. O sea, usted no está descartando, gobierno, usted no está descartando, perdón, no está diciendo que allí haya incompatibilidad entre minería y agricultura. Usted está diciendo que Sauder no ha hecho las cosas bien. no ha hecho pero que nada, podría que una cosa es compatibilizarse. imponer. Yo le digo esto a lo que dice Vizcarra, ¿no? En Canadá convive la minería con la agricultura. En muchas partes. Es que el problema... Aquí incluso, es que acá, aquí en la ciudad de Arequipa. y eso ya es prepotencia, porque nosotros somos el campamento de Cerro Verde. Bueno, pero conviven. ¿No? Conviven, pero con las consecuencias futuras va usted a ver. No se ve hoy día. Vayamos a lo que dice Vizcarra. En Canadá conviven. En Canadá, que son inmensos campos de terreno, que faltan pobladores hasta pan para que vayan a poblarlas. El minero de allá tiene pues otras consideraciones, ¿no? Como acá que se les maltrata y todo eso, ¿no? Ahí hay que Bueno, aclarar. a los mineros no se les aclarar. maltrata precisamente acá, ¿no? Permíteme Son los aclarar. nuevos ricos, ¿no? Sí. O sea, estoy hablando de los trabajadores, ya no estoy hablando Permíteme de los aclarar, por ejemplo, un empresarios. concepto totalmente sesgado, equivocado, erróneo, de pensar de que la minería es riqueza y que la agricultura es pobreza, calamidad. Cuando es lo contrario, la agricultura aquí que nos da vida, salud, trabajo. Hoy día con la mecanización pero de todo... tengo ahí una pregunta. Pero no nos da la cantidad de impuestos, por ejemplo, que da la minería. Y usted se viene, por ejemplo, de una mesa donde salen los pensionistas y dicen, queremos que nos aumenten las pensiones, claro. Y usted está de acuerdo. Está con los transportistas que le dice al gobierno, no puede subirnos los impuestos. Entonces necesitamos compensar los ingresos de otra manera. No es precisamente con proyectos como Tía María en que el gobierno realmente podría hacer caja para no subir otros impuestos. No está por ahí la salida. ¿Por dónde? ¿Por dónde Nosotros
nosotros somos un país rico. No sabemos administrar nuestra riqueza, estamos administrando nuestra pobreza. Como Estado, lo que debemos hacer es tomar decisiones políticas de que nos paguen lo que deben las grandes empresas, que paguen los que deben de pagar. ¿Cuánto nos debe Cerro Verde? ¿Cuánto nos debe Bacus? ¿Cuánto nos debe la Coca-Cola y otras compañías privadas? ¿Por qué no tenemos la capacidad suficiente? O sea, usted está hablando de cobrar lo que deben. O sea, lo que nos deben. Lo que SUNAT ha establecido que deben pagar. Lógico. O sea, no crear nuevos impuestos. ¿Por qué tenemos que devolver casi 6.000 millones de dólares a las empresas de parte de la SUNAT? Ahí está el dinero, por eso decía, ¿hasta cuándo administramos nuestra pobreza? Podemos administrar nuestra riqueza. O sea, no que se cobre lo que la SUNAT ha establecido que deben, sino usted quiere además que se cobren nuevos impuestos, o sea, que se revisen esos contratos. Claro, no revisar contratos, simplemente son impuestos que deben y deben de pagarlos. Son multas que sobrepasan de los 10.000 millones de soles, de dólares. Perdón, y no se cobra. No se cobra. Con 10.000 millones de dólares tenemos para pagar, como les dije esta mañana, a los jubilados, tenemos para cubrir brechas económicas, pero no tenemos pues la capacidad suficiente de enfrentarnos a los que tienen el poder. ¿Por qué? Porque siempre tienen el poder. Por eso yo decía, discúlpame, de que hasta cuándo los pobres vamos a no tomar el poder y nombrar, incluso en estas elecciones que se avecinan, delegar nuestras facultades a gente que no nos representa. ¿Cuántos profesores hay en el Congreso? No hay. Hay uno o dos. ¿Cuántos de construcción civil hay? No hay. ¿Cuántos pensionistas tiene el Congreso? Esa gente debe ir allá porque tiene vivencia de los problemas y creo que lo puede hacer mejor que nosotros. Ahí tiene que participar, eso es el pueblo. Pero ¿no le parece que más bien los que deberían ir ahí no es el pueblo, sino precisamente representantes que son los partidos políticos los que deberían representar al pueblo y que sean políticos formados para poder llegar allí, no aprender a discursiar o cosa por el estilo, sino precisamente a lo que usted reclama, a exigir que se haga la reforma electoral, a exigir que se esté haciendo cosas medulares y no felicitar a la institución tantos por los 50 años, ¿no? No, por eso te decía, mientras no tengamos partidos organizados, con programa, con ideología, con mística, sea cual fuera su naturaleza, no quiero decir que los de izquierda, o que el APRA, o que los de la derecha en diversos nombres, pero deben de llevar una vida partidaria, al margen de lo que yo puedo discrepar con Mulder ideológicamente, pero estaría de acuerdo con lo que ha planteado, por ejemplo, de que todos los candidatos deben tener una vida activa, militancia partidaria por lo menos 2 o 3 años. Esto de repente no para el 21, porque sería de repente cortar la esperanza de muchos años, pero para el 26 debe ser uno de los elementales procesos que debe llevarse para que tengan, ¿no? Para que tengan conciencia política, para que tengan ideología a quién defender y por qué defender la posición. Mientras no haya eso, mientras estemos con máquinas electorales, ¿no? Vamos a seguir en este campo. Nos quedan poco menos de 2 minutos, pero quiero aprovecharlos para preguntarle sobre hacia dónde va caminando el movimiento gremial, hacia dónde van caminando los sindicatos en estos momentos. Yo creo que con la experiencia que he tenido en mi vida, hemos cometido crasos errores. De pensar siempre que el gremio debe ser apolítico, de que el gremio no debe tener capacidad de pensar políticamente. Estamos olvidando de que uno de los fundamentos elementales debemos ser los gremios, ¿no? con la práctica de una independencia política de clase del sector a que nosotros representamos. Esto es elemental. Mientras no tengamos y sigamos como tirapiedras, como protestantes, como que mañana vamos a salir a la calle, ¿no? No tengamos una ideología gremial, mientras tengamos un gremio enlatado de la década del pasado y no nos contemporicemos y demos un salto adelante para participar en la vida política del país, vamos a seguir siempre dependiendo de los grandes. Es hora de que los gremios tomen
conciencia de que pueden representarse a sí mismos, no delegar la representación. Pero ya no están altamente politizados. ¿El SUTEP no ha estado siempre en manos de Patria Roja? O casi siempre, recién ahora en los últimos años que han salido algunas facciones por allí, ¿no? Mira, yo me siento muy orgulloso de haber sido Patria Roja y lo soy. En su ideología, en su pensamiento, no con su dirigencia. Ha hecho mucho daño. Al sindicato, al sindicalismo. No, ¿Entonces? ha hecho mucho daño los que han dirigido la institución. Si el SUTE se hubiese proyectado hacia los demás gremios, incluso hacia los demás sectores, hubiese sido otra cosa. Ellos se han individualizado, se han apoderado de la derrama y les ha sido más fácil vivir de lo suave. Esto es pues cuando se burocratizan los partidos. ¿Cuántos años están de secretario general? No quiero decir nombres acá. Tú sabes perfectamente cuántos años está un fulano, u otro fulano a nivel nacional. Yo creo que eso tiene que superarse. Ese ejemplo ha hecho daño. El magisterio hoy día tiene que estar mendigando cuando el magisterio si hubiese tenido, hubiese cumplido los deseos de Horacio, ¿no? Ceballos Gámez, hubiese sido otra cosa. Dar el salto cualitativo de lo gremial a lo político. Le agradezco mucho, congresista. Muy gentil. amable. Gracias. Ha sido el congresista Justiniano Apaza. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en una nueva edición de Modo Avión.